hablamos de decir, de pensar, de sentir primero, de sentir, de pensar, de decir. Ha llegado un momento de hablar de actuar, de generar impacto en tu comunidad, en tu metro cuadrado de acción. Y ahora me gustaría que pusieran el videito de Edith Greenspan-Chock. Y casi me sale corrido. Sí, es con N. Es con N, es Greenspan-Chock. Y ya está, ese es Edith, que tenemos el honor de que esté acá acompañándonos. Ella actúa hace mucho tiempo, genera impacto, mejora el mundo, mejora su metro cuadrado. Y nos viene a hablar ahora, después de 2 años de pandemia, que ha sido muy difícil para todos, pero para algunas organizaciones muy desafiantes. ¿Qué pasó, Edith? Este tránsito de estos 2 años, ¿qué oportunidades, qué desafíos, qué nuevas formas llegaron para quedarse dentro de tu organización y cómo estás, reacomodando la historia de la misma? Sí, totalmente. Bueno, gracias. Y antes de hablar de lo que hacemos, me gustaría retomar un poco la conversación de el dar, la felicidad y los sentimientos, con una frase de Descartes que la teníamos siempre presente en la fundación, ¿no? Pero nos sirve a todos, creo, y es: el bien que hacemos produce una paz interior que es la más dulce de las pasiones. Y creo que con esto me gustaría abrir y cerrar mi charla, ¿sí? Pero no quería olvidarme, para quienes no la conocían, de regalárselas. Está muy buena. Bueno, les cuento un poco. Nosotros tenemos una fundación que solía atender más de 1000 familias cada mes, cerca de 1400 familias. Cuando comenzó la pandemia, Contanos de qué. de ayuda a chicos con cáncer. Nosotros hacemos desde la ayuda a cada familia en todas las necesidades espirituales, emocionales y prácticas, hasta la influencia en políticas públicas. De hecho, digamos, soy considerada una referente en acceso a medicinas mundial para niños con cáncer. Y bueno, en este rango de acción yo estaba de viaje y llegué 2 días antes de que se declare la cuarentena. Y créanme que antes de que se declare la cuarentena, cada una de las personas que trabajaban en la fundación ya tenía la computadora en su casa. Pero esto me gustaría contarlo en valores, porque creo que lo importante no es lo que uno hace, sino por qué lo hacemos. Y por qué lo hacemos como lo hacemos. Es algo que siempre tratamos de explicarnos y de pensar. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Porque no es lo mismo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos pasaba? Nosotros decíamos: una familia de un chico enfermo de cáncer nos necesita muchísimo normalmente. En la pandemia nos va a necesitar mucho más, porque muchos de sus recursos van a desaparecer. Entonces, bueno, ese mismo día ya estábamos funcionando, llegábamos a las familias, y creo que lo otro que se une es un poco con la creatividad, ¿no? Nosotros poníamos la mirada en las familias, no en lo que nosotros creíamos que podíamos hacer. Y entonces, para esa familia que antes le dábamos medicación, ¿sí?, lo que empezamos a hacer es, de otra manera más creativa, es comprarle la medicación en la farmacia más cercana a su domicilio. O sea, y esto es lo que tuvo de bueno la pandemia, porque sacó de nosotros un modo creativo de cambio, sin quitar la mirada de lo que era necesario. Entonces, creo que tuvimos un valor. Quizás ese valor ya estaba en la organización, ¿no? La capacidad de cambio y la de revisión de cómo hacemos las cosas. Porque esto es algo más que la práctica, les diría, semanal de la fundación. Todas las semanas revisamos si lo que hacemos todavía hace falta,
y si cómo lo hacemos es la mejor manera de hacerlo. Es un tanto obsesivo, pero creo que esto nos permite llegar muy bien a la gente. Hoy cuando los escuchaba quería contarles una anécdota, sobre todo a vos, que tengo que aprender esto de la oratoria, pero no, porque pensaba, hay un hecho que me marcó durante la pandemia, porque a pesar de que estaba todo prohibido, yo iba a la fundación para poder entregar sillas de ruedas, muletas, algunas cosas. Y justo el día que estaba venían 2 papás a devolver sillas de ruedas, ¿no? Y claro, yo salgo a la puerta, barbijo, 4 metros con cada uno, y entonces uno empieza a hablar. Se le había muerto el hijo hace 20 días, la otra mujer hacía 2 meses, a mí hace 25 años, 26, ¿sí? Pero fue una charla importantísima en la vereda, a 3 metros de distancia, y ellos me explicaban, y yo podía entenderlo, que no habían podido ver a nadie en persona, ni durante el fallecimiento de su hijo, ni después. Que yo era la primera persona con la que se encontraban en forma personal durante la pandemia. Créanme que es algo que lo voy a llevar encima toda mi vida, y bueno, terminamos esta charla en la vereda, porque yo también tenía miedo por mí misma, o sea, soy asmática además. Y terminamos la charla y yo les dije a ellos lo mismo que les decía a mis hijos durante la pandemia: los abrazo con mis ojos, con mi vista, bueno. Y bueno, lo que... No sé si me estoy extendiendo mucho en el tiempo. Tranquila, está perfecto. ¿Sí? Bueno, pero lo que trajo de bueno la pandemia es quizás esta capacidad y posibilidad de llegar a más gente, porque comenzamos acciones como de apoyo psicológico virtual, que era insólito para muchos de nosotros en forma personal, pero hoy llegamos con el apoyo psicológico a cualquier familia que viva en cualquier lugar del país. Entonces, esto es algo nuevo que nosotros estamos pensando en que se va a quedar. Volvemos ahora a la presencialidad, pero esto es algo que lo debemos sostener. Quizás no sea el ideal para una familia, pero sigue siendo bueno, ¿no? Y después, bueno, creo que a nivel de equipo nos deja una muy, muy linda enseñanza de esto de poder, de seguir sintiendo, de no quedarse quieto y pensar que es posible, ¿no? El tema es que también se instala en nosotros, como organización, la incertidumbre, no solo a nivel personal, sino la incertidumbre, pero está instalada, es parte de nuestro día a día, respecto de la situación económica, que muchos quizás se lo están preguntando. No tuvimos dificultades, quizás, ¿no? Porque uno no sabe a veces por qué, pero quizás por esta mentalidad de saber a dónde tenemos que llegar. Ya ni siquiera queremos llegar, sino saber a dónde tenemos que llegar y hacerlo con una sana motivación, ¿no? Creo que también esto es lo que te permite llegar a donde tenés que llegar. Y no estoy hablando a nivel personal, pero esto, créanme que se mezcla mucho, ¿no? Mis hijos se quejan, pero se mezcla mucho esta sensación de lo que uno hace por los demás y lo bien que uno se siente, ¿no? Y no es egoísmo, pero creo que el camino lo marca una idea cierta de hacia dónde quiero llegar, ¿no? Pero bueno, gracias a todos por escucharme, escucharnos, y gracias por la invitación. Muy honrada.